¿Cómo estás? Buenos días, Julián. Buenos días, Jorge. ¿Cómo Días. estás? Juan Carlos Rodríguez, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días Lina para todos. Rendón, ¿cómo estás? Olga Lucía Novoa. Buenos días. ¿Cómo estás, Olga Lucía? Qué placer tenerte con nosotros, que nos acompañes. Hola Ya. Germán, ¿cómo Carolina estás? Grisales, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, afortunadamente. Carolina es una de nuestras grandes colegas que dirige la Red Conexión, que ahora les contaré de qué se trata la Red Conexión. Lina Acompáñanos María por Jaramillo, radiación. buenos días, ¿cómo estás? Va No. llegando mucha gente, si ustedes están de acuerdo, vamos a tener un par de minutos, son las 8:02, y como estamos tan juiciosos, ¿cuántos vamos, Gonzalo? En este momento nos encontramos 37 personas en reunión. ¡Upa! ¡Qué maravilla! Bueno, muy bien. Entonces, en un minuto vamos a empezar nuestro conversatorio, nuestro prometido conversatorio sobre el tema que nos invitaron. Entonces, voy a compartir pantalla para ubicarnos en nuestra presentación. Vamos a hacer... Muy bien. Compartir. ¿Están ustedes viendo ya la pantalla, amigos queridos? ¿Es correcto? Muy bien, vamos a empezar con nuestro conversatorio de aprendizaje para el trabajo del futuro que ya llegó. Le pusimos el futuro que ya llegó porque hemos visto que ya muchas organizaciones aquí en Colombia ya están en el futuro que nos describen las empresas de primer mundo. Entonces, ya llegó, ya llegó. Hoy tenemos con nosotros a tres grandes amigos y expertos que nos van a compartir en este conversatorio sus experiencias. Entonces, les voy a pedir bueno, entonces primero voy a presentar a los que nos acompañaron en toda esta locura, dándonos apoyo en difusión, etcétera. Y arranco por hacer una presentación formativa. Es una empresa de aprendizaje organizacional. El gerente es Carlos Echavarría, un hombre paisa de pura cepa, que nos conocimos hace como 30 años y nos hemos venido acompañando en la vida en muchos proyectos. Formativa armó unas comunidades de aprendizaje que la vemos a la derecha, y en las comunidades tenemos una comunidad de aprendizaje que funciona con empresas en Antioquia, y ahora estamos haciendo una en Bogotá y ya estamos ampliándola a todo el país, y hay más de 500 personas unidas a esta comunidad. Y aquí tenemos varias de las personas de las comunidades y los invitamos a que participen y nos escriban y participen en la comunidad. ACRIP es la asociación que está en mi corazón desde hace un montón de años. ACRIP, aquí está, se llama ahora ACRIP Central, ACRIP Centro, porque nos unimos con muchos con empresarios y compañías de Antioquia, y estamos invitando a las de todos los departamentos que no tienen su propio ACRIP a abrir la puerta para que compartamos las mejores prácticas y del talento humano, cómo manejar a la gente. Red Conexión es una cosa que empezó también en Antioquia hace unos años. Somos un grupo de consultores que nos reunimos una vez al mes a mirar cómo le podemos dar buen servicio al cliente de talento humano. Y ahí reflexionamos qué está pasando, cómo está sucediendo, y nos reunimos a aprender y a compartir ese aprendizaje y nos ayudamos. Es una cosa muy interesante, es una experiencia en donde entendemos que competir y colaborar
van de la mano hoy en día. Y econometría es un amigo de muchos años que es uno de nuestros panelistas hoy. Pasemos entonces a hacer una pequeña introducción de quienes nos acompañan hoy. Voy a coger solamente de izquierda a derecha porque en ese orden decidimos hacerlo, pero no, acabo de caer en cuenta que no podemos ser tan machistas, porque si no nos regañan. Primero Luz Beatriz, las damas primero. Luz Beatriz es una persona que conocí hace unos años y comenzamos a compartir ideas de lo que es el talento humano y para qué es y cómo funciona. Y ella dirige el talento humano del Grupo Bardí. Grupo Bardí es una empresa muy grande que distribuye, vende automóviles y todo lo que tiene que ver con maquinaria pesada. Es un grupo empresarial de más de 2.000 colaboradores, y si uno mira la red adicional es una cosa muy grande. Y Luz Beatriz tiene muchos años y tiene mucho que compartir sobre su experiencia en la dirección de talento humano. Yo digo que ella es exabogada, porque hoy en día tiene en su corazón toda la parte humana y toda la parte de productividad de las empresas. Me voy para Álvaro Serrano, que es una persona, un comunicador social, que se especializó en lo que es la comunicación y hoy en día es el asesor de Naciones Unidas. Yo diría que es como el director de comunicación para Naciones Unidas para Latinoamérica. Abogacía es abogar por los resultados, no es derecho, porque dice comunicación y abogacía. Es buscar que la comunicación se haga bien y se preocupa mucho. De paso, él vive en Panamá y hoy nos está acompañando desde Costa Rica, porque está en una de sus labores en Costa Rica. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono prendido? Le agradezco que le ponga off. Y finalmente Mauricio, el tercero, que nos acompaña, no porque sea el tercero, sino porque lo estoy presentando de tercero. Es una persona que conoce primero todo el fenómeno del Estado por dentro, toda la parte laboral desde adentro. Él fue viceministro de Trabajo, ha sido presidente de Colpensiones, de Famisanar, y yo diría en los buenos términos que gracias a él es el culpable que Colpensiones funcione hoy bien. Y lo digo de verdad de todo corazón, porque además admiro profundamente su labor. Entonces, sin ir más tiempo y tratando de ser juiciosos con el tiempo, vamos a trabajar con sondeos para cada uno de los segmentos y los voy a invitar a ustedes a que vayan mandando preguntas por el chat durante todo el tiempo de la presentación. Entonces van mandando preguntas y Angélica Guinar, que está por aquí escondida, es nuestra directora de comunicaciones. Ella va a estar seleccionando las preguntas y buscando las preguntas más comunes para que al final de este conversatorio las podamos contestar. Sin más, invito a Gonzalo Restrepo a que ruede el sondeo e invito a los que tengan la cámara prendida a que en este momento, bueno, contestemos primero el sondeo. Estamos... Y adelante. Tenemos un minuto para las votaciones. Y a continuación compartiremos los resultados que arroje todo el sondeo. ¿46, 40 segundos? ¿Se pueden contestar varias opciones o solo una? Sí, señor. Varias opciones, sí. Perfecto. Opción múltiple. Estamos a un minuto. Creo que podemos finalizar la votación, Germán. Sí, señor. Y compartimos los resultados que arroja este primer sondeo. Bueno, vemos que la creatividad gana la carrera en este sondeo entre los que estamos participando.
El segundo lugar lo ocupa el liderazgo, el tercero lo ocupa la comunicación, y esto nos da entrada a la presentación y la introducción de Álvaro Serrano, que nos va a dar la perspectiva de Naciones Unidas con todo lo que tiene Naciones Unidas para contribuir en este conversatorio. Entonces, adelante, Álvaro. Muchas gracias, Germán. Saludos a todas, a todos desde San José, Costa Rica. Trabajando con Germán y con Gonzalo, me invitaron a participar en este conversatorio y yo les decía, qué bueno que se estén dando estas oportunidades para poder reflexionar y sobre todo para poder compartir ideas nuevas que se necesitan para poder mejorar las economías y las vidas de las personas en todos nuestros países de la región. Yo como comunicador, pues, trabajo para el Fondo de Población de las Naciones Unidas. No soy demógrafo, pero he aprendido durante estos últimos años y creo que ha sido una herramienta vital para poder entender las realidades de lo que sucede en la región, de lo que sucede en el mundo y cómo poder trabajar acompañando a los gobiernos y por supuesto al sistema de Naciones Unidas para trabajar soluciones conjuntas de cómo podemos realmente asegurar que cada persona pueda lograr su máximo potencial. Por eso, tal vez cuando decíamos ahora el futuro es ahora, pues sí, porque viene toda el pensamiento de que la robótica, los robots van a reemplazar al ser humano en el trabajo y en otras muchas funciones, pero yo lo digo que no es que lo vaya a reemplazar, lo que pasa es que nosotros nos tenemos que adaptar pues, para ser más productivos. El tema es productividad y cómo utilizar toda la parte de la robótica para que nos puedan facilitar y que nuestros trabajos sean mucho más productivos. O sea, no es tiempo de horas de trabajo, sino es tiempo de productividad. Entonces hay muchos elementos que les quiero compartir y que a partir de eso pues podamos tener una conversación interesante y reflexión y sobre todo escuchar ideas y apuestas, ¿no? De qué podemos hacer para mejorar nuestros talentos humanos de Colombia y de la región, por supuesto. Entonces, nuevamente, gracias por la invitación, gracias a ustedes. Y les quería compartir rápidamente algunos puntos que nos van a ayudar a este proceso. Y es contarles, por supuesto, que el trabajo de las Naciones Unidas en los últimos años, a partir de que las naciones del mundo se unieron para hacer un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza y proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Yo creo que eso es una apuesta noble de las Naciones Unidas, el progreso, el asegurar que no haya tanta pobreza en el mundo y creo que a partir de ahí hemos podido entender las realidades y cómo poder ir ajustando. Entonces, de esas metas que se han analizado, que eran 17, o que son 17, vemos, por supuesto, fin a la pobreza, el cero hambre, el tema de la salud, el tema de la educación, pero de calidad, igualdad de género y otros temas que los conocemos, por supuesto, pero que los veíamos independientemente como metas. Y estas metas, pues, se han dado, se han monitoreado y hay avances importantes, pero también hay atrasos y que no hemos podido lograr todos de ellos de acuerdo al poder llegar a esta agenda al 2030. La siguiente, Germán. Lo que hemos aprendido en los últimos 5 años y más ahora en todo este tema de la pandemia es que para poder llegar a esas metas que nos propusimos en el 2015, hay unos aceleradores claves y que se tienen que mirar y se tienen que plantear de formas diferentes de acuerdo a los contextos de cada país. Y de eso hemos aprendido que la educación, la salud y el bienestar, la neutralidad del carbono, todo lo de asegurar el cero emisiones de carbono, la sostenibilidad alimentaria de la tierra, del agua y de los océanos, el asegurar ciudades sostenibles y ciudades inteligentes y por supuesto el entender y adoptar y conocer y aplicar todo lo que es la revolución digital. Entonces, digamos, esos aceleradores directamente se correlacionan con todas las metas que nos propusimos,
y que estamos trabajando indudablemente con los gobiernos, pero nos damos cuenta de que las más importantes para esta conversación del día de hoy, pues, es por supuesto la educación, la salud y el bienestar, y cómo, la siguiente, Germán, por favor, y cómo podemos entender y adoptar y utilizar la revolución digital pues, para alcanzar todas estas metas. Entonces, tal vez en la conversación de hoy yo les quería dejar como estas tres ideas, sí son aceleradores, pero para la conversación de hoy son claves: el de educación, salud y bienestar, y por supuesto todo el tema de la revolución digital. Siguiente. Ok, creo que lo sabemos, vivimos en un contexto en este momento que está muy caracterizado por la incertidumbre como consecuencia del impacto de la revolución digital y la cuarta revolución industrial, que exhiben una velocidad y una magnitud insospechada. No nos pensábamos que todavía mirábamos el futuro aún lejano, pero el futuro es hoy y lo hemos visto de una forma que está cambiando y está disruptiendo básicamente todos nuestros trabajos y nuestros aprendizajes. Entonces, este impacto se está traduciendo en grandes cambios en cuanto a las habilidades que se requieren para poder dar una solución y poder dar una razón a todo lo que demanda los puestos de trabajo del día de hoy. Entonces yo creo que las habilidades y competencias para la vida han cambiado y a partir de ahí pues vamos a hacer alguna reflexión. Siguiente, por favor. La demografía tal vez es una de las ciencias que nos ha ayudado mucho a ver hacia el futuro, que nos puede ayudar a entender cuáles son las tendencias y nos puede ayudar a decir qué va a pasar en nuestros países. Y yo quisiera pedirles que piensen esto en un momento, porque cómo la población del mundo va cambiando, ¿no? Y esta es la población de América Latina y el Caribe, la que tienen en la imagen, y cómo ven que estamos llegando a un pico. El pico de la población en América Latina llega en el 2054 más o menos, cuando tendremos una población de aproximadamente 766 millones, ¿sí?, de personas. Actualmente hay 653 millones de personas en la región de América Latina y el Caribe. Entonces, vamos a seguir viendo un aumento en la población de nuestros países. Llega a un pico en el 2054, pero a partir de ahí la población de la región empieza a decaer. Entonces vamos a ver que en el año 2100 no es que vamos a duplicar la población que tenemos hoy, sino vamos prácticamente a regresar cerca de 683 millones. Entonces en el 2100 vamos a empiezan las familias a reducirse considerablemente. Muchas mujeres no van a tener hijos, y si tienen hijos es 1 o 2 hijos máximo. Entonces vamos a ver una reducción en la población, y por supuesto esto es a nivel regional, global, y en la región de América Latina pues vemos hoy una población que básicamente puede llegar a tener 683 millones de personas en el 2100, pero ya va a ser una población envejecida. Siguiente, por favor. Entonces, el tema para entenderlo, y estas son las pirámides de población que se utilizan bastante en todo este trabajo, es para ver cómo los quintiles de las poblaciones entonces cambian. En este momento, la región, como lo ven, tienen una población superior en lo que son las edades de los 10 a los 30 años, básicamente, ¿no? De esos, de los 10 a los 3, vemos la mayor cantidad de población, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino, y que eso nos indica que la región está en una transición de la niñez, de la juventud, de la adolescencia, juventud a la adultez. Entonces, en este momento, todo lo que hagamos como esfuerzo de gobiernos, de países, de instituciones, de sector privado, de cómo asegurar de que estas personas que están transitando por estas etapas jóvenes puedan adquirir y se puedan desarrollar todo su potencial, porque eso va a marcar una tendencia importantísima para el futuro de nuestras sociedades. O sea, en el sentido de que las poblaciones de hoy en día jóvenes que terminen sus estudios, que tengan puestos de calidad, que se puedan desarrollar como personas, pues por supuesto van a marcar
la transición de la economía, del desarrollo social de nuestras naciones. Entonces, el tema interesantísimo es que en Colombia y en muchos países de la región vemos el estado del ni estudian ni trabajan, entonces empiezan a generar personas que no le están contribuyendo tanto a lo personal, pero no están contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Entonces, esos son temas que necesitamos revisarlos, pero ¿por qué? ¿Por qué no están llegando a tener una actividad, estudio, trabajo? Entonces, eso se ha encargado mucho Naciones Unidas de trabajar y explicarlo y trabajar con los gobiernos, de saber qué es lo que se está dando y cómo podemos contribuir a ese cambio. Entonces, la población de América Latina y el Caribe en este momento es una población joven, es lo que lo conocemos como el bono demográfico, porque es un bono. En la medida en que nosotros invertamos en estas poblaciones jóvenes, por supuesto vamos a ver, básicamente vamos a ver economías mucho más robustas, sostenibles para los próximos años. Porque, siguiente lámina, Germán, por favor. Lo que va a pasar de aquí al 2050. Entonces vemos cómo se empieza a reducir la población, que es lo que está en verdecito. Entonces se empieza a reducir la persona, menos personas naciendo, menos personas jóvenes, y las personas ya adultas, digamos en las edades de los 40, 50 y 60 años, es la mayor cantidad de población de la región. Siguiente imagen. Siguiente imagen, Germán, por favor. Ah, perdón, no, la anterior, fue mi problema. Ahí. Y finalmente vemos cómo en el 2100, entonces la región es una población envejecida, una población de personas mayores de 60 años prioritariamente, y donde no solamente son mayores de 60 años, sino también va a haber una longevidad, porque las personas van a estar viviendo más años. Entonces vemos que ya vamos a ver fácilmente varias personas en nuestros círculos familiares de 90 años y de 100 años. Entonces, la persona está viviendo más años y, por supuesto, toda esta carga de cuidado social la tenemos que ver, y es el tema de lo que conocemos bajo las pensiones, el tema de seguridad. El COVID indudablemente nos ha dejado muchas lecciones aprendidas, pero son temas que necesitamos ver conjuntamente. Y hay una relación indudablemente entre todo lo que es las dinámicas de población con el trabajo y la productividad. Entonces, yo creo que ese es uno de los mensajes principales de cómo las poblaciones cambian y cómo vemos que en Colombia hoy, en el 2021, hay 51 millones de personas, pero en el 2100 van a haber solamente 45 millones de personas. Entonces, esta transición demográfica de población joven, adulta y envejecida también la vamos a ver en Colombia. Entonces eso es importante. Siguiente. Gracias. El segundo tema que les quería presentar es que el tema de las personas que están más atrás en el desarrollo, o sea, las personas afrodescendientes, las personas indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes, muchas veces todavía las mujeres siguen siendo. Entonces el tema de igualdad es un tema que lo tenemos y las Naciones Unidas lo vemos con mucha preocupación, porque afectan directamente todo el sistema de trabajo, todo el sistema de salud, todo el sistema de poder sacar a las personas de la pobreza. Estas brechas son marcadas en cualquier lugar de la región, internacionalmente. O sea, vemos cómo las capitales, pues los niveles de equidad son a un nivel, pero cuando llegamos a las comunidades indígenas, en el Chocó, en Colombia, cómo vemos que las disparidades, estas brechas de desigualdad se aumentan muchísimo. Entonces tenemos que ver conjuntamente que todas las personas son importantes, porque todas las personas necesitamos centrarlas, necesitamos incluirlas dentro del proceso de desarrollo social y sostenible, pues para alcanzar en economías más productivas. Siguiente. Entonces ya se los había comentado antes, cómo la región empieza a envejecer, cómo las familias van a tener menos hijos y cómo las personas jóvenes también empiezan a cambiar. Entonces, esto crea dinámicas importantes y que la oportunidad que tenemos de hoy, básicamente a los próximos 30 años, van a marcar el futuro de nuestras economías, indudablemente, por todo el tema de la transición demográfica y la capacidad de las personas para producir y entregar trabajo a la economía. Siguiente. El hallazgo de riesgos y oportunidades que surgen para los jóvenes como consecuencia de los procesos de automatización,
como lo demuestra el hecho que en el futuro cerca de la mitad de las ocupaciones podrían ser automatizadas y que las personas con baja y media calificación, especialmente los jóvenes, son quienes podrán verse más afectados por este riesgo. O sea, la automatización, toda la inteligencia artificial, la realidad virtual, todos estos cambios aceleradísimos que están dando en la tecnología, por supuesto, están afectando los puestos de trabajo indudablemente. Siguiente. Entonces, a partir de ahí, queríamos dejar, digamos, de esta presentación, que son 10 habilidades claves a desarrollar de acuerdo con las encuestas de mayor impacto a nivel mundial y que se han hecho en la región también. Justo en la encuesta con la que empezábamos esta conversación, muchas personas dijeron creatividad. O sea, creo que ese era el tema de creatividad e innovaciones, por supuesto, porque esos son habilidades que no las pueden reemplazar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, todo lo que sea humano, auténtico, es lo que sí se va a requerir más. De eso vemos que hay 10 puntos claves que se los quería dejar a ustedes como conocimiento, por supuesto lo saben, pero como para verlos unidamente, integradamente, que es la capacidad de aprendizaje. El aprender a aprender, eso para nosotros lo hemos detectado como un acelerador impresionantemente importante. O sea, ¿cómo podemos aprender a aprender? Porque se necesita aprender, desaprender y después volver a aprender. Entonces, todo este tema de aprendizaje y todas estas posibilidades que se están dando actualmente son espectaculares para poder entender y seguir esa línea de una educación permanente, un aprendizaje. Después, lo que es la adaptabilidad y el manejo de la frustración. Creo que los errores y los contratiempos son parte de la vida y lo importante es saber cómo manejarlos para alcanzar el éxito. La solución de ayer no necesariamente van a resolver los problemas del mañana. Entonces, ¿cómo nos adaptamos al manejo de la frustración? Otro importante es el tema de la colaboración y todo hoy en día, como sabemos, pues en un mundo globalizado, pues no podemos encontrar resultados si no estamos colaborando, compartiendo conocimientos, contribuyendo para que los equipos de trabajo puedan alcanzar los resultados esperados. Entonces, estas son habilidades claves que necesitamos entender y necesitamos desarrollar preferencialmente. Otro tema es saber expresar ideas, saber comunicarse, el cómo desarrollar ese talento por la empatía como una de las esencias claves de comunicación auténtica con las demás personas. Entonces, empatía son habilidades que no necesariamente las estamos viendo en las escuelas, que no las estamos desarrollando suficientemente. Hay mucha automatización, pero creo que la empatía es clave para seguir todos estos procesos de habilidades para un buen trabajo. En un mundo de continuos cambios, es importante mirar más allá del presente, imaginar la parte de creatividad, imaginar las posibilidades futuras, la curiosidad, el cuestionamiento, la investigación, van a permitir desarrollar nuevas ideas y soluciones a problemas actuales. Yo creo que el poder saber cuál es el origen de los problemas, cuál es el problema, encontrar soluciones, eso se necesita mucha creatividad y se necesita mucho talento para hacerlo. El otro punto importante es cómo analizar la veracidad de un hecho, información para identificar tendencias, todo lo que es el análisis, el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender eso y lo podemos desarrollar de una forma más permanente en cada uno de los trabajos que se están desarrollando y que se están ofreciendo? Y por supuesto, el acceso al mundo con una información que está constantemente en demanda, los datos realmente nos dan esa posibilidad para analizar, para aprender, para buscar las tendencias y lo que es el análisis, ¿no? El análisis de datos es importantísimo. Para mí, creo que ese acceso a datos que se están produciendo a todo nivel y de poderlos entender y poderlos segregarlos, pues es una capacidad importantísima. Y finalmente, yo creo que el tema de liderazgo es vital, es un tema de capacitar, de motivar, de guiar a otras personas para hacer mejor su trabajo, así como alcanzar y negociar objetivos, ¿no? Entonces, todo ese tema requiere liderazgo y son liderazgos para el 2030, así lo llamamos. Y finalmente, el tema pues, de la tecnología, que no lo tenemos que detallar en este momento porque lo conocemos, sabemos cómo está afectando todas las... Y no solamente afecta, sino también da oportunidades de desarrollo empresariales increíbles. Entonces, yo les quería dejar por última mensaje, la última, es que el empleo
y el aprendizaje a través del curso de la vida lo vemos como la llave maestra para la igualdad, el desarrollo de las personas y el crecimiento económico. Entonces, en sus manos como personas de talento tienen algo muy importante de cómo generar ese espacio de empleo, de aprendizaje y de ofrecer oportunidades para crear equipos de talento humano que puedan ayudar al desarrollo económico, social y el medio ambiente de nuestros países en la región. Muchas gracias. No sé cuántos minutos me fui, pero son muchas ideas y datos para compartir, pero creo que el tema de la demografía nos deja algunas ideas de lo que tendremos que hacer con prioridad en estos momentos. Gracias, Germán, y a todos y a todos. Muy bien. Muy bien, vamos, aunque se pasó el tiempo, no importa porque nos dejaste una muy buena información. Vamos ahora a hacer el segundo sondeo para que Mauricio Olivera nos dé su perspectiva. Gonzalo, por favor, ruede la encuesta e invito a todos a que contesten este segundo sondeo que nos permite ir viendo la entrada al segundo tema. Vamos con el sondeo número 2. Correcto, sondeo número 2, amigos queridos, por favor contesten el sondeo número 2. Opción múltiple. 25 segundos, en este momento llevamos. $40 segundos, casi. Estamos por cerrar la votación, 55 segundos. Y al minuto finalizamos la votación y compartimos los resultados. Germán, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, me encanta eso de la formación para el trabajo. Se ve que este grupo somos personas interesadas en el aprendizaje organizacional. Vemos que eso es el puntaje más alto. El segundo puntaje es aceptar las diferentes formas de trabajo. Y entonces aquí le damos entrada a Mauricio Olivera, que tiene, como les decía al comienzo, en su cabeza todo lo que es desde el Ministerio de Trabajo cuando fue viceministro, desde Colpensiones y hoy en día desde la Dirección de Econometría. Entonces yo me retiro de por estos lados y Mauricio comienza su presentación. Perfecto, muy buenos días a todos. Muchas gracias primero a Germán Antonio y a PIB por la invitación. Un saludo a mis compañeros panelistas, a Luz Beatriz, a Álvaro y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar por los planteamientos que hizo Álvaro, que me parecieron muy interesantes. Los planteamientos que hizo Álvaro son básicamente dos tendencias muy fuertes que hay en el mundo. Mauricio, perdón, ¿prendes tu cámara o no te estoy viendo? La cámara está prendida, no sé si me están viendo. Sí, está al aire, lo estamos viendo, correcto. Ok, perfectamente. Entonces, estaba regresando a los planteamientos de Álvaro, que me parecen muy al lugar. Son dos tendencias mundiales. Primera tendencia mundial es el envejecimiento poblacional. Y la segunda tendencia mundial es la robotización. La cuarta revolución industrial, algunos dicen que ya estamos en la quinta, va a robotizar muchas de las labores que hacen los trabajadores, sobre todo labores manuales. Entonces son tendencias muy fuertes que están cambiando el mundo del trabajo. Sin embargo, hay que añadir una tercera, que fue el choque de la pandemia. El choque de la pandemia fue muy fuerte, se sumó a estas dos tendencias y es lo que yo quiero presentar en este momento. Gracias por la invitación. Relacionado específicamente con Colombia. Después podremos debatir sobre los demás temas para América Latina, que me parece muy interesante. Entonces, mi presentación es plantear la pregunta de cómo recuperar el empleo en Colombia. Voy a entrar entonces a un primer diagnóstico. La pandemia dio choques muy fuertes a la economía colombiana. Ustedes lo vieron el año pasado. Es la crisis económica más fuerte que ha tenido Colombia en su historia moderna. El año pasado el Producto Interno Bruto cayó 6,8%. La crisis anterior, que fue la de 1999, la caída del Producto Interno Bruto fue 4,5%.
Y Colombia es un país muy estable, no hay grandes crisis, entonces es la más fuerte. Y uno de los golpes más duros, como lo ven acá en esta slide, en esta diapositiva, se dio sobre el empleo. 4,2 millones de personas se vieron afectadas directamente. 2,4 millones de empleos perdidos y 1,8 millones de personas que pasaron del empleo, qué pena que ahí hay un typo, no es del desempleo, sino del empleo a la inactividad. Es decir, 4,2 millones de personas se vieron afectadas. La gráfica de abajo a la izquierda lo que muestra es básicamente el punto más fuerte del golpe en el desempleo. Fue en mayo del año pasado. Ahí hay varios países de la OCDE y estamos comparando varios países. El país donde el golpe fue más duro fue Colombia. Estos son los puntos porcentuales de crecimiento del empleo. Buen día, ¿cómo estás? Del desempleo, perdón. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué más? Creo que alguien abrió un micrófono. Gonzalo, bueno. por favor, silencias a nuestros participantes muy queridos. Por favor. Agradecemos a todos tener los micrófonos cerrados, por favor. Gracias. Continúo, el gráfico izquierdo muestra los puntos porcentuales en el punto más duro de la cuarentena de la pandemia, mayo del año pasado, cuánto creció el desempleo. Donde más creció el desempleo es en Colombia. El gráfico derecho muestra el desempleo en marzo, abril y diciembre del año pasado, y Colombia es de los campeones, siempre ha estado entre los 3 primeros lugares con España y con Grecia. Entonces el golpe fue muy duro. Pero este golpe viene también de un problema estructural. Un problema estructural que dice lo siguiente, esto es lo que los economistas llaman la histéresis en el desempleo. La histéresis es que el desempleo crece y se queda pegado arriba. Si cogemos esto que ustedes ven acá, es un gráfico trimestral del desempleo entre el 85 y el 2020, por trimestres. Si cogen el pico más alto, antes de la derecha, del último, que es la pandemia, se dio en la crisis del 99. Y tal vez el mensaje más importante acá es que Colombia se demoró 11 años, más de una década, en reducir el desempleo del 20% a una cifra razonable de un dígito, por debajo del 10%. Nos demoramos 10 años con un desempleo alto, 10 años con un desempleo alto que implica una insatisfacción social y unas condiciones muy difíciles para muchas personas. Entonces es un problema estructural también, el golpe lo dio la pandemia, pero hay problemas estructurales en el mercado laboral y la pregunta es cómo resolver estos problemas en el mercado laboral. Entonces, con este diagnóstico, problema estructural y un golpe muy fuerte traído por la pandemia, la pregunta es qué hacemos en el mercado laboral. Y yo creo que se ata muy bien al título de este conversatorio que Germán muy inteligentemente creó, que es aprendizaje para el trabajo del futuro que ya llegó. Porque ustedes mismos lo respondieron en el sondeo, dijeron lo más importante es la formación para el trabajo. Y voy a irme en esas líneas los próximos minutos para hacer el análisis de por qué la formación para el trabajo es tan importante. En Colombia, y ustedes lo ven todos los días y lo viven todos los días, cuando nos centramos en reformas laborales, nos centramos a revisar los costos. Entonces, los costos son muy altos y sí, son muy altos. De hecho, la OCDE dice que el salario mínimo es muy alto. Eso es una discusión muy profunda, muy fuerte. Pero además del salario mínimo está la cotización a la salud, la cotización a las pensiones, las cajas de compensación, los sobrecostos laborales. Y en Colombia nos centramos en esa discusión para hacer una reforma laboral que en principio debería ayudar a recuperar el empleo. Hay otra línea, esa es la primera que está ahí, la segunda que está ahí, que se ha dado mucho esa discusión recientemente, y es que la revolución tecnológica de la cual hablaba Álvaro trajo nuevas formas de trabajo. Es decir, no todos contamos con un trabajo de 8 a 6 en una oficina con un empleador, pero hay muchas otras formas de trabajo. Está trabajo por horas, hay trabajadores autónomos, lo llaman en muchos países donde ya se aceptaron otras formas de trabajar. Están las plataformas tecnológicas, donde trabajan con un horario fijo y un ingreso fijo. El ingreso se volvió volátil, el horario se volvió volátil y en muchos casos ni siquiera hay un contrato laboral. Pero en Colombia tenemos un código sustantivo del trabajo que dice que es necesario cotizar basados en un salario fijo sobre los ingresos de un mes. Entonces, esto
deja muchas personas por fuera de las cotizaciones a la seguridad social, ¿no? Esa es otra línea de trabajo. Y la tercera línea de trabajo es la formación para el trabajo. En general, las primeras dos, los sobrecostos y aceptar que hay nuevas formas de trabajo y adaptar la normatividad, las cotizaciones, el cubrimiento de la seguridad social a estas nuevas formas de trabajo, lo que pueden ayudar muchísimo es a la transición de la informalidad a la formalidad. Y de hecho eso está demostrado con la última reforma tributaria, antes de la que se está discutiendo ahora, que hizo en el gobierno del presidente Santos, el ministro Mauricio Cárdenas. Recuerden ustedes que quitó los parafiscales de ICBF y SENA y creó el CREE, un impuesto sobre la renta, ¿no? Un poco tratando de quitar los sobrecostos laborales. Y lo que logró esta reforma fue reducir la informalidad, pero no crear nuevos empleos. Y la pregunta, como la planteé desde el principio, es cómo recuperarnos, cómo recuperar la economía de este golpe tan fuerte que fue el desempleo. Y la respuesta, ustedes lo dijeron bien, además, pareció muy interesante su respuesta, esta vez en la formación para el trabajo. Hay un estudio de la OCDE, de la CEPAL y la CAF, que pena ahí faltó la L mayúscula en CEPAL, que del 2019, que dice, para América Latina, que dice, busca las trampas para el desarrollo de la región. Y la trampa, una de las trampas que encuentran es la baja productividad laboral. Es decir, cuánto produce un trabajador en América Latina para contribuir en la producción de la empresa, ¿no? Versus cuánto produce un trabajador en las demás regiones. Han hecho, coordina. El gráfico que tienen a la izquierda, voy a tomarme unos minutos para explicarlo. Es el porcentaje de productividad en varias regiones y en varios países comparados con la Unión Europea. La Unión Europea es la productividad el 100%. En el momento no tenemos nada de datos. Entonces, si vemos la línea de arriba, la línea azulita de arriba, un trabajador en Noruega produce más que un trabajador en la Unión Europea. Los trabajadores noruegos son mucho más productivos, ¿no? La línea negrita, que está entre el 80 y el 100%, es la OCDE, que tiene países de la Unión Europea y otros países. Está muy cercano al 100%, pero es más productivo un trabajador de la Unión Europea que un trabajador de la OCDE en promedio, ¿no? Está también la China, está Corea del Sur, donde ahí vemos un aumento, esto es entre 1950 y 2020, un aumento de productividad enorme, mucho más en Corea del Sur que en la China, que es la línea de abajo. Pero fíjense América Latina es la línea roja. América Latina, en 1950, un trabajador de América Latina producía 65% de lo que produce un trabajador en la Unión Europea. Hoy produce más o menos el 35%. Eso es América Latina. Y la línea verde que está debajo es Colombia. Nosotros somos de los que menos productividad laboral tenemos. Entonces, por eso, y esto no lo dice, digamos, lo dice la OCDE, lo dice la CEPAL, un estudio para la región que lo que muestra es que tenemos que mejorar la productividad. Los costos, si nos vamos a costos, en algún momento no los podremos tocar más, porque hay un salario mínimo y eso es intocable, políticamente intocable. Entonces, si no podemos reducir costos, lo que tenemos que hacer es que los trabajadores sean más productivos para que contribuyan a la empresa, que la empresa crezca, que los trabajadores productivos, obviamente, su salario se pueda aumentar y que creemos un círculo, pasemos de un círculo virtuoso donde los trabajadores están desempleados, a un círculo vicioso donde los trabajadores están desempleados, perdón, a uno virtuoso, en donde sean más contratados porque son productivos. Pero para eso, tienen que contar con las habilidades adecuadas. Y es un poco atando los mensajes, últimos mensajes de Álvaro. Vamos al gráfico que está a mano derecha arriba. Esta es la oferta y la demanda laboral para 2019 por nivel educativo. Ofertas son los que están ofreciendo su trabajo, o sea, los que están buscando empleo. Demandas son las empresas, los empresarios que están con vacantes y que están buscando trabajadores. Fíjense que cuando lo vemos, la línea azulita es la oferta, la línea gris es la demanda o la barra. En secundaria y en universitaria hay más personas con secundaria y con universitaria buscando trabajo que vacantes para llenar por parte de los empresarios, de las empresas, de los empleadores. Pero cuando vamos a la formación técnica y tecnológica, vemos un caso contrario.
Y de hecho hay una encuesta de Manpower que se hizo en el 2019 también, donde el 54% de los empleadores decían no consigo los trabajadores con las competencias y habilidades que necesita la empresa. Ustedes saben que existe, por ejemplo, el contrato de aprendizaje. Muchas empresas monetizan el contrato de aprendizaje con el SENA, porque dicen, prefiero no tener aprendices que no están preparados, que me resultan siendo un costo, y prefiero pagar por no tenerlos que tenerlos porque son un costo. Entonces, terminan monetizando el contrato de aprendizaje. Por eso, el enfoque grande para recuperar el empleo tiene que ser la formación para el trabajo. Ahora bien, 3 o 4 puntos importantes. Primero, formación para el trabajo tiene que tener un enfoque regional. ¿Por qué razón? Porque lo que se produce en Cali, el aparato productivo, el andamiaje empresarial de Cali, es diferente al de Neiva y al del Cauca y al de Sincelejo. El enfoque tiene que ser regional porque cada aparato productivo necesita capital humano diferente. Entonces es un cambio de enfoque no desde la nación, sino regional. Punto 1. Punto 2. Los protagonistas, los principales protagonistas deberían ser los empresarios. Y dentro de eso, pues, están las oficinas de talento humano, está CRIP, y está lo que estamos haciendo acá. Por eso me parece tan relevante este conversatorio, porque es que son los empleadores, son las empresas los que deberían decir qué tipo de capital humano necesitan, qué tipo de formación necesitan, e inclusive movernos a temas como la formación dual, donde parte de la formación se hace en las mismas empresas. Parte de la formación se hace en las mismas empresas y los más productivos se van quedando, van siendo más necesitados, inclusive si son más productivos su salario puede crecer porque contribuyen más. Entonces, digamos, estamos creando ese círculo virtuoso. La institucionalidad local también es un punto importante, porque en general la política laboral está en manos del Ministerio del Trabajo, pero si en cada ciudad pasan cosas diferentes, hay un andamiaje productivo diferente. Las autoridades locales, las alcaldías, las gobernaciones, pero también las cámaras de comercio, las cajas de compensación, ACRIP regional, pueden estar ahí, pueden jugar un papel fundamental. Y finalmente no se trata de un tema de plata, no se trata de un tema de recursos. Como en el gráfico de la derecha, Colombia es el país, comparado con México, Ecuador, Uruguay, Chile, que más recursos pone para formación para el trabajo. Ahí está la línea roja, la barra roja gruesa, pero Colombia es el país donde la productividad es más baja. Entonces no se trata de plata, se trata de readecuar esa formación para tenerla con pertinencia y calidad, que puedan contribuir los trabajadores al aparato productivo, y acá rompemos el círculo vicioso del desempleo y llegamos a uno virtuoso de crecimiento de las empresas, de los trabajadores, y así podremos crecer y recuperarnos de esta crisis tan fuerte y enfrentar los problemas estructurales que vienen de las tendencias que planteó Álvaro. No sé si me tomé más tiempo, pero muchas gracias, espero haber sido claro y abierto a la discusión. Don Mauricio, maravilloso. Vamos haciendo un círculo de complementando cosas. Entonces yo aquí le pediría de pronto a Luz Beatriz, cuéntanos cómo vas viendo lo que nos ha aportado Naciones Unidas y lo que nos ha aportado Mauricio desde la perspectiva de Colombia, a lo que vas a introducirnos en próximos minutos. Danos tu punto de vista antes de entrar al próximo sondeo. Gracias, Germán. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Siento que cada vez nos va quedando más claro cómo como país y como empresa y como personas que trabajamos en el sector empresarial tenemos un gran reto de construir empleo y productividad y contribución desde las diferentes generaciones, pero adicionalmente me parece muy relevante que los aportes deben ser mirados a nivel de las regiones, de las comunidades, que son los que tienen el conocimiento y que donde están las instituciones que pueden de alguna manera volcarse a las necesidades de desarrollo de cada región de Colombia. Entonces, creo que allí hay un reto interesante, entender también cómo le vamos a aportar a crecer el nivel de formación técnica y tecnológica para responder a la demanda laboral que hay en Colombia y poder generar ese empleo que necesitamos hoy para los jóvenes colombianos, que es una parte del tema que quiero traerles en mi conversación. Muy bien. Bueno, yo tengo que decirles que no me puedo aguantar las ganas de compartir con ustedes una publicación de econometría
Aquí la pongo. ¿La están viendo? Sí, Germán. Ok. El doctor Mauricio, le voy a pedir que volvamos a tener la voz de Mauricio para que nos cuente en qué consiste esta publicación de la urgencia de lo estructural. Un minutico, don Mauricio. Claro que sí, muchas gracias, hermano. De hecho, como me ha pasado el tiempo, no quise llegar hasta ahí, tal vez al final pueda decir. Pero yo no me aguanto las ganas. Claro que sí, muchísimas gracias, hermano. Econometría es una empresa de consultoría económica, lleva 44 años, la semana pasada cumplió 44 años. Y, digamos, en evaluaciones de políticas públicas, muy centrado en evaluaciones de políticas públicas, tanto a nivel nacional como internacional. Trabajamos con UNICEF, trabajamos pues con parte con Naciones Unidas, con el Programa Mundial de Alimentos también. Trabajamos muchísimo, Banco Mundial, BID, y en Colombia evaluamos políticas públicas y en algunos casos trabajamos con el sector privado. Quisimos contribuir a esta gran discusión, cómo salir de esta crisis, cómo recuperarnos. Consideramos que recuperarnos de la crisis no es simplemente se fueron las cuarentenas y ya estamos listos y preparados para el futuro. Tenemos que hacer grandes reformas. Y por eso quisimos contribuir con este libro que se llama Colombia después de la pandemia, la urgencia de lo estructural, donde hablamos, la presentación que les hice está ahí. Es decir, es uno de los capítulos, pero también entramos con el sector privado, con las empresas, sector urbano, sector rural, con el Estado, que también tiene que reformarse. Tenemos la oportunidad de hacer grandes reformas. Las crisis en general son oportunidades de reformas porque algo tenemos que cambiar para salir de ellas. Es la invitación, es la introducción, la contribución de econometría a esta discusión. Muchas gracias, Germán, por abrirme ese minuto. Y de hecho, para los que estén interesados, tal vez a través de PIB y de Germán pueden acceder a la comunicación conmigo y al libro. ¿Me da permiso de rifar 3 entre los participantes? Perfecto, sí señor, claro que sí. Entonces, al final, no tengo ni idea cómo lo vamos a hacer, pero tenemos 74 personas, vamos a ver cómo lo rifamos, le voy a pedir a Gonzalo y a Angélica que miren a ver una lista, pónganle el número de todos los que están los 75, y como no sabemos en qué orden llegaron, vamos a ver cómo nos inventamos el tema. Muy bien, pasemos al siguiente. No, señor. Sondeo número 3, Gonzalo, por favor. El sondeo número 3 debe estar en pantalla para iniciar la votación. Los invito a que a 2 cosas. Uno, hagan este sondeo y mándenos preguntas por el chat. Y pueden decir a Álvaro de Naciones Unidas, contésteme esto, a Mauricio o a Luz Beatriz. Mándenos preguntas. $30 segundos en este momento. Continúan las votaciones. $45 segundos. Y finalizamos la votación para compartir los resultados. Germán, adelante. Muy bien. Vemos que el involucramiento en procesos de formación dual, que ya hemos hablado qué es la formación dual, y Luz Beatriz nos va a explicar en más detalle qué es la formación dual, que de hecho ya la está trabajando en su organización. Entonces vamos a ver ahora cómo ve Luz Beatriz esto que nos dicen nuestros participantes y nos va a hacer la exposición. Entonces yo me retiro de por acá, quito mi presentación y Luz Beatriz sigue con su presentación. Adelante, Luz Beatriz. Ok, gracias, Germán. Nuevamente, buenos días a todos. Voy a pasar, pues, muy brevemente por algunas notas que habíamos preparado, pero en virtud de que ya mis compañeros han profundizado en algunos temas, vamos a centrarnos en lo que quizás puede ser nuevo en este momento. Como bien lo dijo en su momento Álvaro, tenemos muchas encuestas y autores que nos están contando qué va a pasar con el trabajo en el futuro,
pero realmente el futuro para el cual veníamos preparándonos de pronto muy pausadamente se vio muy acelerado con la pandemia, y esto hizo que algunos de estos aprendizajes y estas nuevas formas de trabajo se vieran involucrados de una manera muy rápida en el año anterior. He agrupado algunos de estos grandes procesos de formación en los que nos vamos a tener que enfocar, no en el futuro, desde ya, todo el tema tecnológico, que ya lo hemos traído antes, todo el tema de relacionamiento, y el relacionamiento sigue teniendo un lugar muy importante, el cuidado del cliente y la atención personal que requiere cada una de las personas con las que interactuamos en las organizaciones, diseñar experiencias incluso del orden virtual y generar unas mejores relaciones con las comunidades. Recuerden que las empresas hacemos parte de unos ecosistemas, por consiguiente la relación con la comunidad es supremamente importante, y la comunidad son los clientes, los proveedores, los vecinos con los que nosotros de alguna manera trabajamos. En la parte creativa, pues aquí viene todo un reto, y aquí es donde toda la juventud actual, todos los nativos digitales tienen mucho que aportar, pero todo el tema de crear para jugar, para estudiar, para trabajar es muy importante. El asesoramiento y el coach, ahorita lo decía Álvaro, la población tiende a envejecer, y las personas en cierta edad, en este momento, entre las que quizás me cuento yo, vamos a vivir hasta los 90 años y vamos a tener la capacidad de ser productivos mucho más tiempo. Y aquí toma un papel muy importante, por ejemplo, para las generaciones mayores, el poder acompañar procesos de formación y aprendizaje desde la mentoría, desde el asesoramiento, desde el coaching, porque creo que la experiencia tiene un papel muy importante en el desarrollo de nuestra economía. Todo el tema de analítica de datos, que por aquí ya pasamos con Álvaro, el mercadeo digital, que además se generó un gran aceleramiento en el año anterior, toda la responsabilidad ambiental, y aquí hago énfasis, por ejemplo, en la gestión de residuos, no gestionar residuos para entender cómo generamos depósitos de residuos responsables, no, cómo generamos nuevos elementos productivos, cómo generamos nuevos negocios con los residuos que generamos, y generamos una economía circular. En la salud con el COVID le exigió al sistema hospitalario todo un tema de ingeniería para administrar suministros, capacidad instalada, temas en los que antes no habíamos tenido que trabajar, adicional de todos los retos de salud mental, y aparece ahorita nuevamente un llamado muy grande a cómo vamos a trabajar con las poblaciones que envejecen, en donde incluso ya no es solamente cuidar la salud. Necesitamos y van a tener oficio las personas que están en la capacidad de conversar, de escuchar, de contar historias, porque tenemos muchas personas muy solas que necesitan y van a necesitar conversadores como oficio. Tendremos igualmente que los arquitectos y los ingenieros van a poder trabajar todo en 3D. Los gestores de talento seguimos teniendo una gran relevancia, y esto implica no solo gestionar talento y desarrollar a nivel de la organización, sino incluso descubrir y cazar, acompañar en otros, digamos, en otras instancias, incluso desde el mismo momento en que la gente se está educando, se está preparando desde el colegio. Los gestores financieros, no obstante que vamos a tener algunas actividades repetitivas que se van a entregar a robot, pues el tema del análisis financieros y las grandes decisiones de los negocios no las va a poder hacer un robot. Entonces aquí vamos a tener también un gran espacio para continuar trabajando. Los visionarios de nuevos negocios, los que le van a contar a los empresarios dónde hay oportunidades rápidas, al menor costo y de manera fácil para generar ingresos. Frente a esto, pues indudablemente tenemos que trabajar en unas habilidades que ya también las vimos de manera antes con Álvaro, donde el talento y la digitalización vienen a trabajar de la mano, donde la creatividad y la innovación hacen parte de la cotidianidad y del día a día, pero muy importante cómo vamos a desarrollar habilidades en la parte en empatía y comunicación, cómo el tema de inteligencia emocional se trabaja de una manera más consciente, porque los seres humanos estamos llamados a conectar, a colaborar, a trascender las máquinas, y creo que la pandemia que nos desconectó en lo físico nos hizo un llamado a una conexión, no solamente desde lo personal, desde lo que yo soy y puedo aportar y contribuir, sino cómo me conecto y colaboro con los otros, cuando además traigo elementos de colaboración como elementos fundamentales en una economía global como la que tenemos actualmente. La capacidad analítica
La adaptabilidad entendida como la capacidad que tiene el ser humano de reciclar las expectativas, ajustarse y a partir de sus habilidades y capacidades intelectuales entender qué es lo mejor que toma del mundo y cómo saca lo mejor de él para sí y para la comunidad. Liderazgo transformacional, pues es el gran reto, la gran palanca de las organizaciones, la gran palanca cultural de desarrollo y estrategia está en cabeza de los líderes, por consiguiente tenemos una gran responsabilidad de acompañar el desarrollo de los líderes que acompañan los equipos humanos y el gran reto es cómo acompaño el desarrollo de otros desde su esencia y desde su mejor capacidad de contribuir a la construcción de un mundo mejor. Indudablemente, y aquí solamente como por compartir desde el sector empresarial, nosotros veníamos en el grupo preparándonos para el futuro, incluso nuestra estrategia en el 2018 fue Bardí Conecta al Futuro, y empezamos todo un proceso de formación y acercarnos a los temas de innovación, agilismo y transformación digital, y luego llegó el señor COVID-19, un consultor que nos invitó a transformarnos de manera muy rápida, sin ningún proceso de gestión de cambio y nos ayudó de alguna manera a que como jugadores de equipo en las organizaciones de cara a no solamente sacar adelante las empresas, la economía del país y las familias, trabajáramos colaborativamente, innováramos, trabajáramos ágilmente en conseguir nuevas respuestas y nuevas formas de trabajo, pensáramos en cómo nutrir los equipos para que el trabajo fuese menos complejo de lo que ya una pandemia con restricciones de horario, de bioseguridad nos estaba trayendo. Aquí surgieron retos incluso de trabajar emprendimiento para la familia. Muchas familias en nuestro país se vieron afectadas con estos niveles de desempleo que vimos anteriormente. Nuestra organización logró pasar al otro lado y cuidar como reto el empleo de los colaboradores, pero esa no fue la constante del país. Por consiguiente, acompañar las familias de los coequiperos de la compañía fue también un gran reto. Aquí traigo un tema que para mí personalmente me hace mucho eco con lo que nuestros dos compañeros acabaron de compartir con nosotros, y es, nosotros en Colombia tenemos una población de ninis muy alta. La estadística nos estaba diciendo, según el DANE, que estábamos al 33% el año anterior. Nosotros tenemos 3,2 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Indudablemente fueron gran parte de ese caldo de cultivo del tema social que vivimos también en el mes de mayo. Y frente a estos niveles de desempleo juvenil en Colombia, surge un gran reto para las empresas, y es cómo vamos a generar empleo en una población que tiene el gran reto de construir país, de liderar las empresas, las instituciones educativas en el futuro próximo de Colombia. Entonces, hoy tenemos un nivel de desempleo en los jóvenes del 23%. El gobierno acaba de sacar en el mes de junio el decreto 688 con el subsidio al empleo de los jóvenes, con un 25% de ese salario mínimo, que es una medida que indudablemente le va a servir a muchas empresas y empresas de todos los tamaños, pero es una medida muy puntual, y el gran reto empresarial es cómo vamos a generar empleo de manera sostenible al mediano y largo plazo. Y aquí es donde entonces también los invito a revisar qué están pensando los jóvenes en Colombia. Esto es una encuesta que en el mes de mayo generó la Universidad del Rosario y El Tiempo, en donde de enero del 2020 a mayo del 21, pues los jóvenes habían su sentir frente a las situaciones bajó en la parte laboral, bajó muchísimo en la parte económica, en la salud, en lo emocional y en su seguridad personal. Había desmejorado la situación que estábamos viviendo, y pues estos niveles de desempleo como tal nos lo están mostrando. Pero lo que más me preocupa es encontrar que los jóvenes en nuestro país han perdido su capacidad de sorprenderse y la alegría. Yo siento que un país latinoamericano con una cultura como la nuestra no puede permitir que las generaciones que van a estar al frente de nuestras empresas, del gobierno, de las instituciones, no lo hagan a gusto, felices, no lo hagan sorprendiéndose con este país tan hermoso que tenemos. Entonces, siento que hay un reto muy grande. Nosotros como organización aproximadamente tenemos un 33% de nuestro equipo humano con personas menores a 30 años. Como organización hemos encontrado siempre en la gente joven
las capacidades para los cargos de más alto, digamos, volumen de cara al core del negocio, como son los técnicos, los auxiliares logísticos, los mismos asesores comerciales. La compañía es fuerte formando internamente asesores comerciales y personal técnico que a su vez llega del SENA. Pero no obstante, encontramos que no todas las capacidades que requerimos para generar empleo y contratación en el país están dadas en este momento. Es por eso que, por ejemplo, a título de formación dual, como lo traía Germán, nosotros vamos un poco más allá con el SENA, como sé que también lo han hecho algunas empresas en Colombia, y decidimos iniciar un proceso de formación dual especial para Bogotá en el área de la tonería. Convocamos jóvenes y oficialmente arrancó un proyecto con 21 jóvenes que estarán formándose durante 12 meses en la empresa y con el acompañamiento del SENA. El gran reto es cómo generar semilleros como este para otras labores, buscando no solamente dar empleo a jóvenes que en este momento no están estudiando y no están trabajando, sino también responder a la demanda que tenemos nosotros y a la oferta laboral que tenemos. El gran reto como empresas en este momento siento que debemos revolucionar las habilidades técnicas de lo que hacemos actualmente, fortalecer las humanas, trabajar colaborativamente con los gremios, el Estado y los formadores, porque eso nos va a permitir construir en equipo. Ya el mercado es global. Las competencias deben ser globales, las ofertas de empleo y la gente debe prepararse para trabajar a través de las fronteras. Tenemos que crecer los niveles de productividad, pero yo siento que es mucho más que productividad y es entender cómo cada persona tiene una posibilidad de contribuir de manera individual y creativa a un desarrollo sostenible. Cómo hacer del aprendizaje parte de la cultura organizacional y un reto continuo de desarrollo. Los jóvenes necesitamos contribuir a que ellos conecten su propósito de vida con el arte, oficio o profesión, y aquí también hay que desmitificar las profesiones típicas de las universidades. Tenemos que dignificar el trabajo, y si los jóvenes de hoy quieren estudiar cocina, carpintería, ser artistas, son labores que son loables y que tenemos que ser capaces de remunerarlas o compensarlas de tal manera que permitan también condiciones de vida óptimas para todos. Las redes sociales y la tecnología de la cual hoy los jóvenes hacen uso muy fácilmente, debemos conectarlas con su esencia para que desde su ser humano, el poder ser alegres, sea lo que tengamos con ellos. Igualmente, debemos recuperar la confianza de los jóvenes en las instituciones. Como vimos en la encuesta de la Universidad del Rosario del Tiempo, no creen en las instituciones y eso nos incluye a nosotros como sector empresarial. Para el Estado hay retos en crecer la inversión y modernización en todo el tema de estandarización, incrementar la calidad de la educación, garantizar la educación al alcance de todos y nivelar la demanda y la oferta a nivel de capacidades en nuestro país. Para los niños, y aquí yo lo traigo como un reto porque desde la empresa tocamos la familia y hay que estar muy pendientes también de qué está pasando con los hijos de los colaboradores. Los procesos educativos, según dice el Banco Mundial, deben ser eficaces, equitativos y resilientes. En Colombia no tenemos equidad y sabemos que muchos niños tuvieron que asumir su proceso de formación durante la pandemia con recursos muy limitados. Y esto de alguna manera trae un retroceso en nuestro propio proceso de desarrollo. Por último, traigo a un historiador y filósofo israelí, que algunos yo creo que ya conocen, que nos hace un llamado a trabajar en confianza, a colaborar y a confiar, porque solamente en la medida en que confiemos en nosotros y en lo que los otros también pueden aportar, podremos nosotros seguir creciendo como civilización. Y adicionalmente, también traigo a Elsa Punce, filósofa y española, que nos invita a disfrutar los procesos de aprendizaje y a entender que tenemos que desaprender para aprender y que esa es una constante nuestra en el mundo organizacional y en nosotros como seres humanos. No sé, Germán, si estamos allí bien de tiempo. Me encanta cuando hacemos un guión. Si todos los participantes conocieran los guiones nuestros, miramos minuto a minuto qué va pasando
y vamos perfecto. ¿Cómo les parece? Vamos muy, muy bien. Entonces, pues lo primero, invitar a todos los que quieran prender la cámara, obviamente a nuestros panelistas. Vamos a estar en este último pedacito, y en este último pedacito voy a compartir en pocos minutos, aquí está. ¿Están viendo ustedes mi pantalla? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Al aire, sí. Listo. Carolina Grisales hizo que sí, y ella tiene el micrófono apagado. Muy juiciosa. Bueno, a ver, yo voy a simplemente a tomar Gonzalo, cuénteme de verdad 3 minutos. Voy a contarles lo que hemos visto en los últimos años, y esto se ha reforzado en esta época de este último año de una manera fuerte. Tuve la fortuna de recibir una invitación de Ricardo Matamala, que algunos de ustedes conocen, un consultor muy importante en Colombia, que me invitó a escribir un capítulo sobre aprendizaje e engagement. Y yo no soy bueno para escribir, para no decir mentiras, y me costó mucho trabajo escribir ese capítulo, pero escribiendo ese capítulo tuve que hacer contacto con varios de mis profesores que la vida me ha puesto en esto de aprendizaje organizacional, y me contacté con varios de ellos y compartimos investigaciones a nivel mundial y detalladas en Colombia sobre qué hay que hacer para desarrollar una cultura de aprendizaje de alto impacto. Me gusta mucho porque Luz Beatriz menciona cómo desarrollar una cultura. Hay que desarrollar la cultura del aprendizaje. El trabajador tiene que mejorar su productividad. Los negocios van a toda velocidad. Los sistemas de aprendizaje tenemos que trabajarlos muy duro, y todo el tiempo tenemos retos y retos y retos. Lo que se encontró en unas investigaciones tanto de la ATD, Asociación de Talento Humano a nivel mundial, que hizo una investigación centrada mucho en Estados Unidos, y otra de Emerald, es que una cultura de aprendizaje de alto impacto tiene básicamente 3 elementos. Incluyen en la cultura, en los valores de la cultura, esos que ponemos 3 o 5, el aprendizaje como un valor organizacional. Y cuando un valor organizacional se convierte en una forma de trabajar y en una forma de decir, si es un valor, ¿cómo lo vivimos? ¿Ok? Está centrado en lograr resultados, porque tenemos como 3 niveles de lo que llamamos capacitación y desarrollo. Uno es la formación para producir resultados, que es un poco lo que planteó, los problemas que planteó Álvaro, Mauricio y Luz Beatriz. Hay otra formación que es para ayudar a las familias de los colaboradores y su desarrollo individual, y hay otro que es el normativo, y los 3 nos toca hacerlo. Este estudio es sobre aprendizaje para alto impacto en el negocio, y es buscar el rendimiento individual. Entonces, aquí nos reunimos varios colombianos que nos gusta el tema, que varios están aquí presentes. Está Deborah McKinney, que vi que está aquí, nos está acompañando. Está Carlos Echavarría, que también nos está acompañando. Y están estos 4 amigos internacionales. Charles Jennings, el fundador del Instituto 70-20-10, quien encontró claramente que cuando el líder o el jefe se involucra en el proceso de aprendizaje, la productividad se mejora. Oigan esto, productividad, o sea, el colaborador produce menos resultados cuando el jefe directo se involucra. Está Anthony Wood, que es un hombre que se ha dedicado a estudiar cómo convertir todo lo que aprendemos en la teoría, en los talleres, en una conducta. Está Robert Brinkerhoff, que es otro genio a nivel mundial, que desarrolló cómo crear un camino para que la gente vaya aplicando lo aprendido y produciendo resultados. Y está William Broadwell, que es un profesor de Penn State University. De estos 4 que están aquí, 3 de estos 4, Anthony, Robert y William, nos están acompañando a Debra, Carlos, a Ignacio Castañeda, que es un PhD en gestión de conocimiento, en la creación de un sistema o una certificación en cómo desarrollar una cultura de aprendizaje que toca cambiar la forma de pensar. Tenemos que cambiar la forma de implementar el proceso de aprendizaje. Esta estadística que les comento se hizo en marzo de este año,
Y hoy en día mira qué están evaluando y midiendo y qué quieren, qué deben medir según la alta dirección y la gente que maneja la estrategia. Hay que medir el impacto, fíjense que es lo más importante y es el más importante de todos. Entonces es desarrollar sistemas más rápidos, más flexibles, más dinámicos, involucrar a la alta dirección y despertar una cosa que es el nivel de curiosidad de las personas para que logren desarrollar su trabajo produciendo resultados. Una cultura de alto aprendizaje, de acuerdo a todas las investigaciones y qué es lo que estamos trabajando, tiene un alto directivo experto en crear y liderar un ecosistema de aprendizaje. La alta gerencia se involucra en el proceso, da los recursos, la tecnología, el personal, los expertos, incentivos y da un presupuesto. La gerencia media, que son los que tienen que dirigir a los que producen resultados, trabajar en acompañamiento permanente a aplicar lo aprendido, incentivar el aprendizaje social o colaborativo, monitorear el sistema y los colaboradores aplicar y lograr resultados. Y aquí hay una palabra que se menciona y a veces la manejamos, que es cómo despertar una cultura de la curiosidad para lograr aprender e impactar en los resultados. Entonces, eso es lo que quería comentarles. Y aquí ahora, preguntas de los asistentes, y en este momento le dejo el micrófono a Angélica Guinar, nuestra jefa de comunicaciones y mercadeo, para que plantee preguntas directas a nuestros tres queridos amigos, y si hay alguna para mí, con mucho gusto, pero primero lo primero, son nuestro amigo de Naciones Unidas, nuestra amiga Luz Beatriz y nuestro amigo Mauricio Olivera de Econometría. Entonces, adelante, Angélica. Ricardo Bermúdez pregunta, ¿cuáles y en qué porcentajes influyen en el bajo nivel de productividad la formación para el trabajo, la implementación de tecnología de punta? A ver, ¿quién de ustedes tiene ese? ¿Quién de los panelistas? Mauricio, alzó la mano. Sí, de acuerdo, Ricardo. Muchas gracias por la pregunta, digamos. Yo diría que es un tema muy difícil de medir exactamente, aunque Germán estaba presentando algunas mediciones, porque implica muchas cosas, inclusive desde los cambios generacionales. Luz Beatriz lo planteó muy bien, me pareció muy buena la presentación porque lo planteó muy bien. Va más allá de la formación técnica simplemente. Yo creo que va mucho más allá y esto tiene que venir de una construcción colectiva, digamos, sobre todo entre empleadores y centros de formación, porque, digamos, si uno ve clasificaciones y sin ser muy experto ya en el tema específico de formación, pero uno ve habilidades blandas, por ejemplo, ¿cuáles son esas habilidades blandas? Hay algunas mediciones de esas habilidades blandas, pero decir el porcentaje es muy difícil, por un lado, en términos de la formación, y además cada sector, cada región, cada empresa inclusive debería tener formaciones un poco diferentes, aunque se pueden clasificar. Eso por un lado. Por otro lado, sobre la tecnología de punta. Yo creo que ahí sí hay un tema importante y creo que el tema más importante ahí es la formación dual. Y yo lo plantearía así de esta manera, nuestra joya de la corona en centros de formación es el SENA, aunque tenemos en Colombia ahí, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación, hay casi 4.000 centros de formación, más que de esos 4.000 formación para el trabajo, más o menos 400 están certificados por el ministerio, pero el SENA es una de las joyas de la corona y por eso, como ustedes lo vieron en mi presentación, tiene tantos recursos. Pero personas que están en una formación técnica y tecnológica en sectores con tecnología de punta, muy difícilmente tienen acceso a esa tecnología en los laboratorios del SENA. De que el SENA tenga, por ejemplo, en telecomunicaciones, la tecnología de punta para que los aprendices aprendan, pues tiene que hacer una inversión y tiene que pasar por el presupuesto y el Estado siempre está un poco retrasado. Entonces ahí la formación dual es muy importante porque es mejor que se creen en las empresas y que aprendan en las empresas. Por eso esa línea que planteó Luz Beatriz de formación dual es tan importante también, sobre todo con la tecnología de punta y con toda la revolución industrial que planteó Álvaro, que nos está llevando a robotización y a transformación de muchas de nuestras actividades y labores en el trabajo. Y creo que una de las cosas más importantes, también lo planteó Luz Beatriz, y es básicamente, lo difícil no es
aprender, creo que es más difícil reaprender, volver a formarse. Y tenemos que llegar a esas capacidades, y Germán lo dijo muy bien, es decir, es una revolución completa, una transformación completa de la forma de pensar. Siguiente pregunta, doctora Angelines. Querida Angélica, cuéntanos. Gilbert pregunta, ¿qué tanto influyen programas como, por ejemplo, Fondo Emprender a la reactivación económica del país? A ver, denle, doctor Mauricio. No sé si no quiero acaparar el micrófono, pero me parece una pregunta muy relevante. Digamos, yo creo que, digamos, cuando hablamos de empleo, yo creo que toca verlo de una visión mucho más amplia, que no daba pues el tiempo no lo daba para hablarlo, pero me parece muy importante porque es que las nuevas generaciones tienen una línea muy fuerte también, que es el emprendimiento. El emprendimiento es básicamente empleo con uno mismo, ¿no? Y en todos los sectores hay unas cadenas de producción, desde los proveedores hasta, digamos, desde atrás de los proveedores, desde los insumos, hasta la postventa y hasta la comercialización. Hay unas cadenas alrededor de eso. Colombia además es un país de MIPYMES, de microempresas, de micro y medianas empresas. El 94% de nuestras empresas son MIPYMES. Entonces, digamos, y el Fondo Emprender lo que busca es ayudar también a las nuevas iniciativas. Entonces, yo creo que ese tema de formación tiene que verse también en un sentido más amplio, que no es solo para actividades en las empresas, sino también para microempresas y para emprendedores que se insertan en esa cadena de valor y en esa cadena de producción. Y el Fondo Emprender juega un papel fundamental, pero creo que podría revisarse, evaluarse nuevamente y ajustarlo frente a las necesidades de estas nuevas realidades que vienen después de la pandemia y a las necesidades de las cadenas productivas regionales. El enfoque regional ahí yo creo que es absolutamente importante también. Bueno, yo quisiera comentar, Germán, yo quisiera contribuir a esa respuesta porque esa pregunta es muy importante, porque es exactamente lo que decíamos al comienzo, la importancia de la inversión en adolescencia y juventud, o sea, los gobiernos, las regiones, el mundo hizo un esfuerzo para asegurar, por ejemplo, esa infancia segura, ¿no? Y había muchos programas a todo país, era la infancia, ¿no? La infancia, el acceso a la educación primaria, la salud, o sea, cada persona contaba y sigue contando. Pero eso lo logramos, el desarrollo logró de que cada persona pudiera nacer y pudiera transitar en la infancia de una forma segura, saludable. Entonces ahora llegamos a la adolescencia y juventud, y ahí es donde necesitamos asegurar que las inversiones se den en todo su contexto. Es seguridad alimenticia, es educación, es oportunidades de empleo, de aprendizaje, la seguridad social, digamos, de poder transitar, de poder tener posibilidades de empezar negocios, emprendedurismo. O sea, todo eso es parte y la participación, lo decía Luis, la parte de participación interna en los trabajos, todas esas son funciones que se tienen que dar para asegurar el potencial de cada persona para que pueda hacer ese tránsito de la adolescencia a la juventud a una vida adulta, productiva y realizable. Entonces, yo creo que esa es la parte, ¿no? Es invertir en todos los aspectos de la vida de la persona. Y eso es lo que marcará la gran diferencia y tanto en la vida personal de las personas como en el desarrollo de las economías de los países también. Y Germán, yo quisiera también agregar que en estos procesos de formación dual quizás nos hemos quedado en el país con el modelo que tenemos en el SENA, que es lo más cercano que tenemos a un proceso de educación dual como el europeo, pero oficialmente estamos llamados a ser creativos todos, porque a veces las empresas creemos que con cumplir cuota de aprendizaje estamos cumpliendo la tarea, y cuando tenemos tantos jóvenes para formar desde la empresa, hay que generar otras figuras. Quizás hay que traer pasantes en sus épocas de vacaciones, hay que traer pasantes por periodos de 4 o 3 horas, fines de semana. Hay que facilitar el formarse para el empleo, y también la legislación laboral del país debe ser revisada, porque no toda forma de contribuir tiene que ser trabajo y contrato de trabajo, porque con todos las cargas que trae para el sector empresarial y sobre todo para las empresas más pequeñas termina siendo muy difícil
poder traer gente joven, creativa, a aportar al negocio. Entonces hay que crear quizás trueques, podemos en algún momento frente a unos procesos de pasantías entregar becas educativas, entregar viajes, entregar lo que quieren los jóvenes de hoy, el último teléfono, la última tablet, pero debemos tener las empresas estar abiertas a innovación, a que traemos innovación abierta, y me perdonan la redundancia, y podemos tener células incubadoras de nuevos proyectos, aportando a los negocios que no pueden parar, porque pues igual si una empresa no produce, no genera ingreso y pues no se sostiene, pero también hay que darle paso de otra manera a la gente para vincularse, a aprender desde la empresa y a enamorarse de nuevas artes, profesiones y oficios, y que el Estado también revise la forma como podemos generar retribución a esos aportes de las personas jóvenes, que no necesariamente sean con el típico contrato laboral de 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Y en un momento en que el país se prepara para una reforma al tema de la jornada laboral para dentro de 2 años de manera paulatina, pues el gran reto con lo que trae Mauricio es ¿y cómo vamos a ser más productivos? ¿Sí? Entonces, claro, hay un grupo que va con el tema de emprendimiento, pero las empresas, ¿cómo contribuimos a generar mayor nivel de productividad y aporte para el desarrollo del país? Y cómo lo hacemos muy rápido en estos 2 años para que en efecto lo que se busca que sea calidad de vida se pueda dar. O sea, que uno disfrute trabajar, aportar y contribuir al desarrollo, pero que también disfrute vivir y hacer otras cosas. Entonces, creo que la forma, no solo las poblaciones y la forma como vamos a tener que generar los procesos de aprendizaje cambia según la generación, sino que también la forma de hacerlo y la forma de aprender debe ser a la medida, ¿sí? Y aquí pues todo el tema que ya había traído Álvaro de las comunidades, las regiones, o sea, cada cual desde su tierra, desde su negocio tiene mucho que aportar. Las compañías desde la arista de responsabilidad social tenemos que involucrar a toda la cadena productiva y generar también procesos de aprendizaje transversalmente en nuestra cadena. Y allí seguro que vamos a encontrar otras poblaciones que también estamos llamados a impactar. Muy bien. Qué pena, de pronto muy largo, pero me gustaría complementar y sé que hay más preguntas. Diga, por favor. Lo que Luz Beatriz plantea desde el sector empresarial es muy importante, porque va más allá de la formación y la productividad, digamos, monetaria. Creo que es un tema también de responsabilidad social empresarial, o como se llame en este momento, de valor agregado, de compartir valor, pero creo que eso es muy importante y lo planteó en su presentación, y Álvaro también lo dijo. Beatriz mostró cómo el 27% de los jóvenes son niños, ni estudian ni trabajan. Es un país sin oportunidades. Y entre todos yo creo que tenemos que ponernos en la tarea, desde la política pública, del sector empresarial, desde la academia, en resolver ese problema que es un lío enorme, no solo ahora, sino como Álvaro lo ha planteado para las generaciones futuras. Es decir, cuando los jóvenes llegan a la vejez, ¿qué van a tener para poder sostenerse? Y la sociedad misma. Yo creo que es un tema que no es solo de productividad, insisto, medida en términos monetarios, y también un tema social que estamos enfrentando, que es muy importante, y entre todos yo creo que tenemos que resolverlo. Bueno, y es un tema que se da en toda la región, es un tema que se repite no solamente en Colombia, ¿no? Es el tema en México, el tema en Argentina, o sea, es un tema regional y importante. Yo creo que la invitación es muy fuerte a que tenemos que hablar más la empresa privada, la empresa pública, la empresa, la organización que tiene empleados, los que definen las políticas, los que tienen los institutos o centros de investigación, los consultores, y tenemos que hablar más para buscar soluciones cogidos de la mano. No, esto no es como que a alguien se le ocurre, sino es una construcción colaborativa y es parte de lo que estamos tratando de hacer. Se nos está acabando el tiempo, nos queda como un minutico. Yo dije que íbamos a hacer una rifa y yo no puedo quedar mal ni con Mauricio, que me dio permiso de rifar 3 libros, ni con nuestros queridos participantes. Entonces, aquí Angélica Guinart sugiere que la rifa puede ser una pregunta seleccionada al tema ¿quién fue el primero que hizo una pregunta? ¿Angélica? Ricardo Bermúdez. ¿Estarían ustedes de acuerdo que le demos un libro a Ricardo Bermúdez? Listo, se fue un libro para Ricardo Bermúdez.
Yo coordino la forma de entregarlo, porque tenemos la información de él. ¿Quién hizo la segunda pregunta? Lina, creo que fue. Creo que tenemos 3 personas que preguntaron. Está Lina y Jorge Ateortúa. Listo, entonces, Ricardo Bermúdez, Lina Rendón y Jorge Ateortúa, cada uno se queda con un libro, yo me encargo de hacérselos llegar, con Mauricio coordinamos eso, les agradecemos mucho, los invitamos a que el próximo conversatorio vamos a trabajar sobre cómo crear una cultura de aprendizaje de alto impacto, porque es que tenemos que cambiar la forma de pensar, tenemos que olvidarnos mucho del salón de clase, tenemos que olvidarnos mucho del facilitador que le dice al señor que está allá enfrente. Tenemos que aprender trabajando, creando y construyendo país. Chiqui Pérez alza la mano y yo le voy a dar la mano a Chiqui Pérez para que ella cierre. Cuéntanos. No, yo no alcé la mano. Hice un aplauso. Aquí estaba la mano alzada. Hice aplausos. Muy bien. Yo interpreté mal. Muchas gracias. Son las 9:31. Hubiera querido darle la voz a más de un amigo mío que está acá, colegas con que estamos, pero una de las costumbres de todos los que nos conocen es que empezamos a las 8:00 saludando. El evento lo empezamos normalmente a las 8:03 y lo terminamos a las 9:30 y ya me pasé un minuto. Así que les deseo un día muy agradable, un resto de semana muy agradable y les estaremos contando. Esto quedó grabado y entonces voy a poner simplemente a compartir la última diapositiva para quienes quieran estar en contacto, no solamente para preguntarnos a nosotros, sino a todos. Gonzalo graba esta última diapositiva y esto queda en la página web de PIB, que próximamente estará disponible este contenido para todos nosotros. Muy buen día y que tengan, que ojalá se hayan llevado ideas a ver cómo logramos mejorar este país. Un abrazo para todos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todas. Beatriz. Gracias. Gracias. Álvaro, Muy Germán y bien. Mauricio, gracias. Genial.